nuestra eterna conversación. Desde hace varios meses estamos tratando conjuntamente de investigar esta idea esotérica de los 7 rayos. En nuestra última conversación tratamos dicho tema desde el ángulo del chakra cardíaco, que es el centro de la vida dentro del cuerpo, y al propio tiempo el enlace magnético con el segundo rayo de amor y de sabiduría, tratando de establecer tu nexo de conexión con el cosmos. Vimos que el chakra cardíaco, construido en materia etérica, es a la manera de un pequeño universo, con un sol central y 12 constelaciones, o 12 pétalos, tal como se define en la literatura esotérica hindú oriental. Todo cuanto existe en el universo y todo cuanto se manifiesta en nuestro planeta está vinculado por ciertas leyes y por ciertos principios que tienen que ver con una entidad psicológica trascendente a la que llamamos Dios. Cuando nos referimos a la divinidad, el tema es tan extenso, esta entidad es tan extraordinaria, que forzosamente escapa a nuestros sentidos y a nuestra percepción intelectual. Por tal motivo, en el análisis esotérico de todo cuanto pueda ocurrir en esta relación que va entre esta entidad psicológica que llamamos Dios y el ser humano, ha de ser medido forzosamente por ciertos puntos de interés colectivo que son idénticos en su expresión, aunque sea infinita la distancia que existe entre un ser humano tal como lo consideramos en la actualidad con esa tremenda potestad cósmica. De todas maneras, el esoterista utiliza la clave de la analogía hermética, aquella que se puede concebir de una manera intelectual como que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. A la distancia de la inmensidad de la evolución entre ambas entidades, el proceso es idéntico en todas sus fases y en todos sus principios. Por tanto, la ley de analogía o el principio de analogía hermético puede ser para todos nosotros el punto de interés intelectual y también espiritual que puede conectarnos con las grandes verdades cósmicas, comprender todo cuanto existe más allá y por encima de nuestras percepciones habituales. Existen motivaciones que están más allá y por encima de nuestros conceptos actuales e incluso de nuestra más profunda intuición. Pero si el análisis es objetivo, es decir, que consideramos a la divinidad como algo muy cercano, como algo que está dentro de nosotros, y que nosotros participamos de su vida y de sus principios creadores, entonces la raíz de la evolución aparece como un mapa claro y muy bien definido. Se pueden medir todas las verdades cósmicas a partir del análisis analógico de todo cuanto produce la imaginación y de todo cuanto está llevando adelante el ritmo del propio pensamiento. Es decir,
que si con el chakra cardíaco hemos visto la representación de un sistema cósmico, siendo el botón central o la joya en el loto, el motor de la vida y de la propia conciencia, vemos también que cada uno de los pétalos es la representación de todas y cada una de las constelaciones siderales. De manera que vemos la representación en todo cuanto existe en el individuo, psicológicamente y físicamente considerado. Y si hoy, por ejemplo, el tema que hemos escogido, que creo sea de interés general, también tiene una representación objetiva en nuestra vida, es porque realmente existe esta analogía. Así que si el tema de las ramas de la jerarquía tiene que tener alguna validez psicológica y acercar este tema a nuestra mente y a nuestro corazón, forzosamente también tiene que seguir las mismas reglas de analogía que hemos seguido hasta aquí y seguir de aquí en adelante ya tratando ya no de potestades cósmicas que están presentes por doquier, sino de la entidad humana tal como la conocemos actualmente, tratando de considerar o de medir el universo a través de todo cuanto ocurre dentro de nosotros. Dijimos en un principio de nuestras conversaciones que la evolución marca la pauta de la vida. Es una ley del universo. De manera que la evolución que corresponde al ser humano en la presente era es de preparación para aquel estado de conciencia que llamamos de iniciado. Dicho de otra manera, de la misma manera que el reino mineral progresa hacia el reino vegetal, que el reino vegetal lo hace hacia el reino animal, y que la superación del reino animal trajo un día el reino humano a la existencia. De la misma manera, siguiendo la evolución, es lógico suponer que el cuarto reino, o el reino humano, se está preparando para el quinto gran reino de la naturaleza, aquel reino que Cristo definió como el reino de los cielos. Pero es un reino matizado de formas de vidas y de cualidades desconocidas para nosotros. Pero tenemos el testimonio de todos los tiempos de que ha habido individuos de nuestra humanidad que han logrado acceder a este punto de confluencia de la evolución y que han podido dar testimonio de este reino inconmensurable. Y de este reino precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Porque al referirnos al tema rama, nos referimos a ciertos grupos existentes en nuestro planeta en donde se da un entrenamiento especial para ciertas personas preparadas para que accedan a este reino a partir del cuarto reino y a partir de sus posibilidades de conciencia. Una rama es siempre un grupo de entrenamiento espiritual. Hoy día se hace un uso, y yo diría un abuso, del término asrama. Se ha vulgarizado el asrama, quitándole quizá esta frescura de eternidad que tiene en sí la idea de asrama, como un grupo selectivo de personas que se preparan para ingresar conscientemente en el quinto reino de la naturaleza. Y en las ramas, ahora ya, por autonomía y casi generalmente, se aplica a todo pequeño maestro, mentor o gurú
que tiene a su cargo un pequeño grupo a quien enseña yoga o meditación, de la clase que sea. Esto presupone que de la misma manera que verdades que antaño fueron iniciáticas, como por ejemplo la astrología, han caído dentro de la vulgaridad en un afán de ser puestas ante la mente concreta del individuo verdades de tipo esotérico. En sí, esto no hace daño a la idea, pero sí al funcionamiento de las cualidades que llevan en sí esta idea, habida cuenta que una rama, este grupo selectivo de unión espiritual, dentro del cual se imparte un conocimiento superior a un tipo determinado de individuos, es realmente, desde el punto de vista esotérico, una minoración o, digamos, un destello limitado de aquella gran participación cósmica que son las ramas. Hoy día, de la misma manera que hemos podido hablar de las jerarquías cósmicas hasta llegar al ser humano, podemos establecer también una relación de analogía entre los seres humanos en el sentido de jerarquía. Naturalmente que jerarquía siempre indica un estado de evolución superior o inferior, poniendo por ejemplo un tipo medio. De acuerdo con un tipo medio, existen 7 caracteres bien definidos o psicológicos de personas hoy día que están realizando su evolución dentro del cuarto reino de la naturaleza. Es la escalera de Jacob, estos peldaños que van desde los rudimentos de la conciencia embrionaria en el ser humano hasta el ser más exaltado, dentro y a través de una civilización de tipo floreciente. Se puede precisar entonces algunos tipos principales, he elegido 7, como por ejemplo los seres involucionados, los salvajes por ejemplo, sin ningún intento peyorativo de mi parte, solamente tratando de enjuiciar lo más críticamente posible el proceso que va del hombre incivilizado al hombre supercivilizado. El ser, digamos, incivilizado, por falta de medios quizá, o porque tal es su estado kármico en el momento presente, el hombre evolucionado, yo diría que es el soporte de la evolución, son las raíces que están hundidas en la tierra, dentro del árbol de la vida. Existe también lo que llamamos esos tipos que denominamos la humanidad corriente, el hombre común de nuestros días, que vemos por doquier, dentro de grandes estructuraciones de orden social. Tenemos ya surgiendo de esta gran masa de hombres y mujeres de tipo corriente a aquellos individuos cuya mente empieza a funcionar a un ritmo superior y que hasta cierto punto han logrado vencer ciertas limitaciones físicas y algunos aspectos emocionales de su naturaleza. Naturalmente, existen gradaciones de seres dentro de esta gama inmensa de mente que va evolucionando, cuya circunferencia se va extendiendo a partir del punto cerebro humano. Va siguiendo adelante el proceso, teniendo en cuenta precisamente que lo que define de sí el aspecto asrámico, esta tendencia natural del hombre a acceder a los lugares prominentes de la civilización, estos individuos, este tipo clásico, que casi en todas las lenguas se define como discípulo, o chela, en el aspecto, digamos, o en la terminología oriental. Chela y discípulo tienen una apreciación similar.
es aquel individuo que por méritos propios y por el ritmo de la evolución y porque han logrado vencer ciertas limitaciones kármicas de su propia naturaleza, han logrado desarrollar hasta cierto punto algunos pétalos del centro Sahasrara o el centro coronario. Esto produce a la vista del inteligente observador espiritual una curiosa singularidad, que es una fluorescencia que surge de la cabeza y que puede ser observada esa fluorescencia por estas personalidades insignes que están dentro del quinto reino de la naturaleza. Y de estos tres tipos de discípulos, y por grados de intensidad en el brillo de la luz en la cabeza, se distinguen, por ejemplo, el discípulo en probación, a quien se está observando, al discípulo aceptado, que ha sufrido las pruebas y ha vencido, y finalmente aquel discípulo que participa ya en cierta manera y hasta cierto punto de los intereses colectivos de la gran logia blanca del planeta, o de la jerarquía planetaria, y que de una manera, digamos, esotérica y mística se denomina discípulos en el corazón del maestro. Están dentro del corazón, participan de sus ideas, conocen sus planes y se esfuerzan por llevarlos a cabo. Este proceso, que va del discipulado con sus tres tipos de probacionista, de aceptado y de discípulo en el corazón del maestro, abre las perspectivas de la iniciación, y no podemos separar la idea de iniciación de la actividad que se desarrolla en esas ramas de la jerarquía. Una rama es siempre un lugar secreto en donde el discípulo recibe entrenamiento especial por parte de alguna entidad perteneciente al quinto reino de la naturaleza, para que pueda a su vez acceder a la gloria de aquel reino. Una rama a la consideración esotérica, percibida clarividentemente desde un nivel mental superior, aparece también como un chakra cardíaco. Hay un centro vital constituido por un maestro, un ciudadano del quinto reino de la naturaleza, que logró la quinta iniciación, ya hablaremos de esto, y 12 discípulos en su corazón. Esto constituye el centro místico de las ramas. Y a partir de aquí surgen 12 círculos concéntricos de luz que van llevando hacia el mundo profano, hacia el mundo de la humanidad corriente, las energías y las fuerzas que recibe la jerarquía desde los niveles cósmicos. Llegados a este punto, ustedes se preguntarán quizás si tiene alguna objetividad práctica en un momento actual que se hable de las ramas de la jerarquía o que se hable de la iniciación. Yo diría que sí, porque ustedes y yo no estamos contentos con las capacidades que poseemos, aspiramos a mucho más. Y en algún momento de fulgurante intuición, quizá hemos participado también de esta fuerza tremenda que emana de un centro cósmico. Y esto es lo que motiva que precisamente sean ustedes en el fondo de su corazón que están pidiendo información acerca de la jerarquía, acerca del quinto reino de la naturaleza y acerca del fuego promotor de la vida en la naturaleza. Si no, ustedes no estarían aquí. Seguramente estarían en otra parte, pero no aquí. Por lo tanto,
Insistimos en este punto de que el hecho de que aquí ahora ustedes estén tratando de investigar, tal como intento hacerlo yo, en las leyes soberanas de la vida, para tratar de situar ante la mente de cualquier observador intelectual esta idea cósmica transmitida a través de las edades, con una participación mística de estos seres iluminados, a quienes místicamente se denominan los maestros de la humanidad. Entonces, es lógico que este aspecto intelectivo hasta cierto punto, pero más que nada intuitivo, que hace conocer verdades que están quizá más allá de nuestro entendimiento actual, pueden llegar a nuestro punto, digamos, de comprensión por este hecho de que nuestro corazón está siempre abierto a las grandes corrientes de la vida. Es por tal motivo que muchas veces he insistido en el hecho de que no deben preocuparse mucho si algo no es comprendido de inmediato, porque la mente intelectual no puede comprender ciertas verdades, pero el corazón comprende todas las cosas porque lleva una vinculación, digamos, con el espíritu creador de la propia naturaleza humana y con el propio Dios. Por lo tanto, la atención en el corazón es la que señala el camino y que marca el compás de lo que tenemos que hacer. Es la regla de la conducta y la expresión de lo mejor de nuestra naturaleza. Pues bien, si sumamos los 12 círculos concéntricos con los 7 rayos al cual pertenecen todos los seres humanos en su distinta singularidad, ya tendremos nuevamente el 10 de la perfección. Y naturalmente, cuando hablamos de la perfección, la idea humana no mira a sí mismo, sino que se proyecta hacia el Creador, porque en él adivina la perfección. Y me pregunto, ¿por qué no empezamos también, aprovechando que tenemos a nuestro alcance y podemos utilizar correctamente la clave de la analogía, no empecemos a pensar en la propia perfección como algo que debe ser aquí y ahora, no esperar un futuro lejano, dejar de recrearnos ya en sueños utópicos o en un misticismo extravagante. Ahora es el momento en que podemos pensar en términos de perfección humana, y naturalmente al pensar en términos de humana perfección ya estamos, sin darnos cuenta, poniéndonos en contacto con algún grupo iluminado de seres humanos que están vinculados con un departamento u otro de la jerarquía planetaria. Ahí está el problema, y quizá esto no sea simplemente una idea sometida a la consideración de ustedes, sino que puede ser un tremendo desafío a su calidad de investigadores esotéricos. Entonces podemos audazmente penetrar el sentido de las cosas, arrancando del corazón y tratando de investigar la meta más lejana. Atrás todos los intermediarios, y darnos cuenta que realmente podemos hacerlo porque participamos de una misma comunión y todos estamos de una u otra manera vinculados a algún señor de rayo, a algún planeta, y pertenecemos por ley también a la vida y a la propagación de poder del Señor del universo. Este Señor, que han situado tan lejanamente que nuestra constitución humana, está muy cerca de nosotros. Somos parte de su vida,
y constituimos un anclaje de su conciencia. Y yo creo, si somos conscientes, que este gran Señor estará también muy interesado en que el ser humano reproduzca idéntica motivación que la que creó un día el universo manifestado. Este universo que vimos como el producto de una conjunción magnética entre constelaciones y que ahora nosotros debemos reproducir también en conjunción con los rayos más asequibles a nuestra naturaleza. Y para esto, para darnos la motivación exacta de nuestra vida, para saber cuáles son realmente los rayos que nos condicionan y cómo podemos utilizar las energías de estos rayos, es el por qué existen las ramas de la jerarquía. Hay una rama principal, una rama del segundo rayo, vinculado a la obra de Maitreya. Maitreya, perdonen ustedes, es el nombre oriental que se le asigna al Cristo de los cristianos. Bien, esta entidad del segundo rayo está en la línea de proyección del propio Señor del universo. Su motivación es tan tremenda por esta fuerza que trata de propagar, que dimana del Sol central, que realmente se puede decir que toda la jerarquía, todo cuanto constituye la jerarquía, está siendo dirigida, impulsada y siendo proyectada por esta entidad crística. En el devenir de la nueva era, se dice esotéricamente, y esto ustedes tendrán que analizarlo no intelectualmente, sino utilizando la intuición, que detrás de Cristo hay tres grandes potestades cósmicas que están actuando precisamente en estos momentos drásticos de traspaso de eras para introducir un nuevo tipo de energía en nuestro planeta. Se nos dice que esos señores son el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el señor Buda, aquel que en luengas edades se conoció como el príncipe Siddhartha Gautama. Buda no es solamente un hecho histórico, sino que es un estado de conciencia, como Cristo, liberado de su aspecto histórico, es también un estado de conciencia. Y los estados de conciencia, esotéricamente dicho, se pueden traducir en términos de iniciación. Por lo tanto, estas potestades cósmicas que constituyen un triángulo y dejan al centro la estrella de 5 puntas de Cristo, de color azul radiante, del mismo color del segundo rayo del Señor del universo, y están tratando de introducir las energías de Sirio y las de la Osa Mayor y las de las Pléyades, tratando de introducir las energías de Acuario. Estas motivaciones y este aspecto abstracto del esoterismo es el que debe ser medido con el corazón, porque hablamos de constelaciones, hablamos de dioses, hablamos de iniciados, hablamos de todas estas cosas, y nosotros no podemos comprobar apenas más que las pequeñas limitaciones que permite nuestro intelecto. Pero lo interesante es que nos demos cuenta que en nuestra humanidad actual se están produciendo desde un punto de vista social unas grandes convulsiones. Existen crisis y dificultades. Podemos decir que el corazón angustiado de la humanidad está siendo terriblemente convulsionado por una serie de incidentes que provienen
de energías tan sutiles y tan potentísimas que no podemos precisar. Y todo cuanto ocurre aparentemente alejado de lo cósmico es precisamente la actividad de estas fuerzas que se están introduciendo en el planeta. Y el hecho de que existan enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio, o esas tremendas convulsiones nerviosas que conducen inesperadamente a la muerte de un ser humano, son precisamente parte de esas energías, lo mismo que las convulsiones geológicas de la naturaleza. Se dan cuenta que el planeta es un ser vivo, que tiene una fuerza vital tremenda, y que al propio tiempo es la expresión física de una entidad psicológica, y que por lo tanto, si aquella entidad psicológica está sufriendo una activación de su estado de conciencia, su vehículo de expresión física también reproducirá aquellas crisis de tipo iniciático. El mes pasado hablamos de aquella terrible crisis que produjo como resultado el nacimiento del cuarto reino de la naturaleza. La posición de Júpiter con Mercurio y con Venus, estando la Tierra equidistante de Mercurio y Venus, y en el vértice superior del triángulo, el planeta Júpiter, hace unos cuantos millones de años, produjo como consecuencia aquello que técnicamente se define la iniciación de la individualización, que significa que un gran número de entidades avanzadas dentro del reino animal pudo acceder a la gloria de la mente debido a esta conjunción magnética. Y aquí hay un indicio para todas aquellas personas que estén interesadas en astrología esotérica, porque precisamente en este punto es donde se define la calidad del fuego creador y el porqué del mito de los Prometeos del cosmos, de aquellos ángeles que hurtaron el fuego de Dios para llevarlo al mundo de los hombres. Esto es simbólico, naturalmente, pero el hecho es que aquella conjunción era realmente una iniciación, y lo que se está tratando ahora es que tratemos de aminorar la convulsión provocada en el planeta Tierra y en la conciencia de los hombres por el impacto profundo de esta iniciación que está atravesando nuestro logos planetario por medio de su expresión etérica Sanat Kumara, el Señor del mundo, la parte física, digamos, del logos planetario. Entonces, la misma manera que un estado de conciencia humano produce unas alteraciones de orden orgánico, físico, de la misma manera, esas entidades cósmicas, que son seres humanos, pero dentro de una proyección cósmica, unas perturbaciones que afectan a todo su contenido ambiental, físico, emocional y mental. Entonces, todo proceso, siempre de acuerdo con el principio de analogía, se puede precisar como una actividad mayor dentro de algún remoto asrama en cualquier ignorado rincón del cosmos. El proceso siempre es lo mismo. Y sin darnos cuenta, todos, quizá, estamos perteneciendo o constituimos parte de algún grupo selectivo o de algunas ramas de la jerarquía. Y estas ramas, estos grupos que hemos creado y que han sido creados conjuntamente por la fuerza de la evolución que produce dentro de la humanidad este fermento redentor que tiene que traer un nuevo tipo de sociedad,
podemos acelerar el proceso asrámico con solo intentar, de una u otra manera, participar conscientemente de este proceso social. ¿Se dan cuenta que nuestra sociedad no es armónica? Que a pesar de todos los grandes y tremendos inventos de tipo científico y de todo cuanto constituye esta gloria de la técnica, que ha producido seres humanos que están respondiendo casi automáticamente a los impulsos de la vida, sin reacción inteligente, a esta sociedad técnica le falta moral, le falta amor, diría yo. Porque ¿cómo podemos avanzar técnicamente y podemos destruirnos? Bien, ¿se dan cuenta? El por qué esas ramas sean necesarios para que podamos participar de una manera profunda y objetiva en una aminoración de estas fuerzas tremendas que están entrando en el planeta por intercesión de tres grandes señores y con el Cristo en el centro. Bien, cuando se habla de ramas, tengan presente que la jerarquía como un todo con centro en Cristo, esta estrella de 5 puntas, producida por el equilibrio del Aum y del Om, 3 sonidos que pertenecen a los reinos de la naturaleza y 2 sonidos que pertenecen al alma inmortal, están siendo activados desde el centro interior más profundo, que los esoteristas denominan el centro de Shambhala, la isla blanca del desierto de Gobi, de materia etérica. Por lo tanto no pensemos en verlo porque está más allá de nuestros sentidos, pero la fuerza, el talismán magnético emana de aquellas fuentes, y se puede decir con justicia aquello que esotéricamente se ha dicho siempre, que la jerarquía planetaria o la gran fraternidad blanca que lleva adelante el curso de la evolución planetaria es de las ramas de Sanat Kumara, el Señor del mundo. Siendo así, una rama funcionando con un loto central de 12 discípulos en el corazón del Maestro, con 12 expansiones concéntricas de esta energía vital, llevada adelante por cada uno de estos discípulos en el corazón del Maestro, se reproducen todas las ramas de la jerarquía. ¿Y cuáles son las ramas de la jerarquía? ¿Cuál es exactamente la rama de Sanat Kumara? Entonces son las 7 propagaciones de los rayos cósmicos que inciden en nuestro planeta y de los cuales participamos todos nosotros. Cada uno tiene su propio rayo de expresión o sus rayos condicionantes, de la misma manera que estamos siendo condicionados por el signo astrológico y por el ascendiente astrológico. Todo esto constituye el ser humano. Así que cuando Sócrates decía conócete a ti mismo, la idea era de tipo cósmico, porque ¿quién sabe los rayos que le condicionan? ¿Quién sabe exactamente su signo astrológico? Una pequeña desviación puede ocasionar tremendas equivocaciones, sin contar lo que dijimos también, que están actuando en nuestro sistema solar lo menos 70 planetas, más o menos grandes. Conocemos los que la astrología, digamos, normal, la corriente, ha situado como observación o punto de confluencia de ciertos estudios. Hemos dicho también que Vulcano, que actúa muy poderosamente, casi no se lo tiene en cuenta porque astronómicamente todavía no ha sido localizado. Pero siendo también consecuentes con la ley de analogía, sabemos que existen 12 planetas.
7 sagrados, 3 no sagrados, entre ellos nuestra tierra, y 2 desconocidos que están actuando en forma etérica y que ningún telescopio, por poderoso que sea, no puede localizar, y que sin embargo están trabajando dentro del universo. Esto les dará idea de la magnitud de la obra a realizar cuando empleamos el término conócete a ti mismo, aparentemente tan fácil y al alcance de todos. También es lógico decir que no hay que sentirse intimidado ante la idea o la grandiosidad de este conjunto vital en donde vivimos inmersos y desde donde extraemos el principio de vida de conciencia. Hay que vivir profunda y serenamente, tratando constantemente de descubrir el principio de todas las cosas. Y ahora, cada uno de ustedes tendrá que adecuar su mente a ese tipo de percepción especial que les indique cuál es su asrama, cuál es su tipo de rayo, cuál es realmente la calidad astrológica de su vida, la de relación y la interior, la oculta, la esotérica. Entonces, la atención como principio de vida se está demostrando aquí como la máxima expresión de la voluntad libre del hombre, y que todos nosotros tendremos que participar cada vez más activamente en esta búsqueda de las ramas. Las ramas, como puntos de confluencia de las energías asrámicas de la jerarquía, tiene como motivo especial atraer a un número de individuos para engrosar esta fila inmensa de trabajadores de la humanidad, tratando de conducir todas sus esperanzas, todas sus grandes motivaciones psicológicas al nivel más alto de su propia naturaleza. Es por tal motivo que en su día estudiamos los chakras etéricos y las glándulas endocrinas dentro del individuo, porque allí donde existe localizado especie particular de fuego, ya sea el fuego del espíritu, el del alma o el del cuerpo, el de Kundalini, se puede decir sin duda alguna cuál es el tipo de rayo y cuál es su propia rama. Y aquí empieza realmente la vida del discípulo, la vida de la persona que vive más allá y por encima de las limitaciones normales, que son muchas y variadas. Entonces, si vamos analizando la jerarquía tal como se manifiesta a través de los discípulos, a través de estos círculos de expresión que van del corazón del maestro hacia el mundo profano, hacia el mundo de los hombres, tendremos la idea de dónde estamos realmente situados, cuál es nuestro nivel de conciencia, y dentro de este nivel, cuál es la calidad del trabajo que debemos realizar. Todos somos servidores, ¿verdad? Deberíamos serlo. También dijimos en su día que a la divinidad no se le tiene que pedir tanto, sino que se le tiene que ofrecer todo lo mejor de nosotros mismos, participando en esta obra de comunión general que trae como consecuencia la vinculación de nuestro planeta con el cosmos, siendo, como sabemos, que la humanidad como en todo constituye un centro alojado en el organismo vivo de Sanat Kumara, y que por lo tanto las reacciones que operemos sobre estos centros será la medida de la altura a la cual hayamos podido acceder. Hemos hablado también, fíjense ustedes, en relación con los rayos, a aquellos grandes señores que son los canalizadores del cosmos de esos rayos. Dijimos también que de un centro total de expansión que llamamos Shambhala,
arrancan 7 grandes proyecciones de luz, o de poder, o de amor, y que todo esto constituye la avanzada del cosmos de nuestro planeta. Las relaciones planetarias, el contacto que existe entre todos y cada uno de los planetas de nuestro sistema solar, y aún de los demás sistemas solares, es algo que se ha mantenido desde la edad más lejana. De la misma manera que establecemos contacto social con las demás personas, los logos planetarios, esas entidades magníficas que llenan el cosmos con sus cuerpos celestes, también establecen relaciones, están relacionados. Toda la técnica viene precisamente por el sentido íntimo de relación, y a través del éter. Y a través del éter se está divulgando para muchos seres humanos todas aquellas enseñanzas que provienen de alguna rama de la jerarquía con el cual tengamos alguna posible vinculación, sin darnos cuenta precisamente que no es la imagen objetiva, representativa o intelectual la que debe marcar la pauta, sino que ha de ser una tremenda obertura del corazón para captar aquellas grandes verdades. Y que si por ejemplo decimos que el primer rayo obedece a una impresión de Shambhala a través de la mente superior del maestro Moria, el Shuan del primer rayo, esto quizá no nos diga gran cosa, puede ser un término intelectual que ustedes me pueden discutir, pero si ustedes notan que su personalidad se ha vigorizado en un momento dado, que poseen mayor voluntad en hacer las cosas, que poseen un mejor carácter y que se adapta mejor a las situaciones, el hecho de que provenga la voluntad del primer rayo por medio del maestro Moria no tiene mucha importancia, aunque lo situemos aquí para explicación, como hacemos con todos los choanes de rayo o todos los jefes de rayo de nuestro planeta, sino que lo hacemos sencillamente porque desde mucho tiempo atrás, yo diría desde largas edades, se nos ha enseñado el esoterismo de una manera intelectual. Se nos ha enseñado a discutir las cosas mentalmente y a situar el intelecto como conocimiento para aprender muchas de las cosas que existen en la naturaleza. Y esto ha sido posible porque existe un gran afán del hombre por descubrir los misterios de la naturaleza. Pero cuando se habla de Rama, ya no se habla de la motivación intelectual que quiere hacerse dueño de un conocimiento esotérico, sino que es la propia vida esotérica que está tratando de penetrar en el propio corazón. Y entonces la problemática es muy distinta, porque el esfuerzo de adaptación que tenemos que realizar es el que realmente tiene un valor positivo. Así que más que explicaciones de tipo mental o de tipo intelectual, es tratar de buscar entre todos nosotros conjuntamente una seguridad de vida, una motivación psicológica lo suficientemente potente que nos induzca a la acción, y que esta acción sea una acción social que tienda lógicamente al beneficio del mayor número de seres humanos. Hay muchas personas que esotéricamente o analíticamente poseen muchos conocimientos, pero están incapacitadas para la acción inmediata, debido a que la mente se dispersa en comentarios. Y cuando estamos tratando con energías de rayo puro, debemos empezar a hablar con aquella fuerza tremenda que surge del individuo cuando se ha liberado del placer del conocimiento o del placer intelectivo
porque el conocimiento existe internamente, constantemente. Y toda esta problemática de los rayos y de las ramas, esta proyección que sin darnos cuenta ya está llegando a nosotros y que nos está situando a cada cual en su justo nivel, no es ni más ni menos que la seguridad asrámica. ¿Se han dado cuenta que ahora estamos tratando de vivir y no simplemente de conocer? Y que el tremendo desafío de las ramas de nuestro tiempo no es que tengamos más conocimientos esotéricos, sino que poseamos una conducta realmente social. Si nos damos cuenta de esa situación, sin negarle su valor al comentario, al conocimiento, a la discriminación, entraremos en zonas de alta confluencia espiritual y nos sentiremos con algo que no poseemos. Nos sentiremos en paz con nosotros mismos. El conocimiento por sí, por su propia naturaleza, no libera, sino que enseña un camino. Yo creo que todos poseemos tanto conocimiento que la diversidad de conocimiento y tantas técnicas que están sometidas a nuestra consideración nos han ido apartando progresivamente del camino de la acción. De ahí que el conocimiento esotérico, si no está siendo vigilado completamente, se convierte en algo que dificulta la acción. Y esta acción debe ser creadora y debe constituir el principio de vida aquel que hizo exclamar a Pablo de Tarso que el reino de los cielos puede ser arrebatado por la violencia. Se refería no al conocimiento de un hecho, sino a la participación directa de un hecho. Se puede llegar por la voluntad allí donde el entendimiento no puede llegar, y se puede llegar con el amor allí donde nunca llegará la voluntad. Es decir, estamos inmersos en un mundo de energías y de fuerzas, y este mundo que hemos creado a nuestra imagen y semejanza y está siendo el motivador general de este automatismo trepidante que vemos por doquier, que convierte a los seres humanos en máquinas competitivas. Y naturalmente, fíjense bien, que si hablamos de las ramas, hablamos por ejemplo de esas grandes entidades que llevan el curso de la evolución, que son los jefes del departamento planetario y los maestros que son sus, digamos, sus servidores más objetivos. Y hablamos de estas cosas y nos detenemos en estas cosas, quizá ello nos prive del goce de la acción. Así que, para mí, y creo que también para ustedes, la acción es importantísima. El hecho de que estén ustedes escuchando atentamente puede ser la motivación suprema de una acción. Y ahí podemos de verdad empezar a interesarnos por realmente el camino directo que va a nuestra rama, el de la atención hacia todas las cosas que pasan por nuestro campo visual y el campo de percepción de nuestro pensamiento. Esto debe motivar una alteración total del ritmo de la vida actual y situar al individuo en un plano absoluto de mediador entre las fuerzas cósmicas y aquel vacío que puede representar en su vida social la actividad que pueda desarrollar su naturaleza. Y ahora, naturalmente, como aquí hay una serie de gráficos, vamos a ver si los desciframos un poco para ustedes. Este casi que lo hemos ya dicho, es una rama mirado casi desde el punto de vista de lo que hemos hecho hasta aquí, analizando el cosmos, nuestro universo y después el corazón humano. 12 discípulos, se dan cuenta que fueron 12 los discípulos de Cristo,
Entonces Cristo siempre en la representación máxima, dentro de una rama, o de un maestro de una rama, es la representación del Sol y las 12 constelaciones siderales. Todo este proceso se ve después también amenizado, si ustedes aceptan este término, con la expresión antes señalada de que Cristo, a quien se le asigna la función de guía de la jerarquía planetaria, está siendo el centro de concentración, por así decirlo, de las energías que provienen de las 3 grandes constelaciones de Sirio, la estrella Sirio de la constelación del Can, de las 7 estrellas de la Osa Mayor y de las 7 estrellas de las Pléyades. Todo esto, a través de su corazón, constituye los 7 departamentos de trabajo de la jerarquía, o aquello que místicamente llamamos los 7 ramas principales, dirigidos en orden de rayos por el maestro Moria, Kuthumi, Veneciano, Hilarión, Serapis, Jesús y el conde de San Germán. Estos maestros son los que llevan adelante, por orden de rayos, el curso de la evolución planetaria. Tengan presente también que los xuanes de rayo llevan cada uno 7 ramas secundarios. Entonces son 7 ramas principales multiplicado por 7. Son 49 ramas, las ramas de la jerarquía en nuestro planeta. Si tienen ustedes en cuenta que cada uno de esas ramas tiene 12 círculos de expansión, tendremos 588 círculos de expansión que están trazando en un mundo a aspectos de luz, por donde la jerarquía puede ir midiendo a través del intento creador, tratando de proyectar todas aquellas energías que provienen del cosmos. Tenemos también una imagen pictórica principal, que es cuando nos referimos al Señor del mundo, del cual nada puede decirse. Nuestra mente carece de ideas y motivaciones para poder captar esta tremenda individualidad llamada Sanat Kumar. Bien, entonces, en el centro de Cristo, de Manu y de Machuan, siendo el Manu el jefe hoy del departamento de las razas humanas, es el ser que galvaniza todo aquello que constituye el cuerpo físico de los seres humanos, a través no sólo de las razas primarias, sino las subrazas correspondientes a cada raza. Entonces, tenemos a Cristo, que es el Señor de la religión y de la enseñanza, y después el Machuan, otro ser del tercer rayo, que está dirigiendo la civilización, la cultura de los pueblos. Esto es, esquemáticamente, la línea que conduce a la expansión arrámica, que aquí vemos como participando de la gloria del Cristo, como el introductor dentro del planeta de las energías del segundo rayo del Señor del universo. Son conocimientos solamente, y ustedes deben aceptar esos conocimientos de una manera muy subjetiva, si es que puede llegar a la subjetividad. No aferrarse a términos, sino tratar de considerar si realmente es así o no es así. ¿Y quién se lo va a decir? Yo no, desde luego. Yo estoy señalando un programa de acción. De ustedes depende de aceptarlos. Y siempre he tenido interés en señalar que todo cuanto digo es algo que surge de mí y que ustedes deben considerar auténticamente dentro del corazón, para ver si es que pueden aceptarlo o deben suspenderlo en la duda inteligente de la acción concreta. Eso depende de ustedes. Pero una cosa sí es necesario ya para terminar esta pequeña conversación, y es insistirte en el hecho de que todo cuanto se ha proyectado y todo cuanto he dicho son ideas. La idea es solamente una punta de lanza que tiene que dirigirse hacia un sitio determinado.
podemos afilar esta lanza a extremos insospechados para que puedan herir el cosmos. Podemos dejar esta lanza embotada que solamente pueda medir lo inmediato. ¿De quién depende la acción? Solo del individuo rectamente orientado. Lo importante, pues, no es la idea, sino el desafío que subsiste o que subyace más allá de esta idea. Y es esta acción motivada por la comprensión interna de una seguridad acerca de esas ideas lo que debe motivar la acción futura y quizá la seguridad de que ustedes también están actuando de acuerdo con las impresiones de una rama de la jerarquía. Pues yo querría hacer una pregunta, varias, pero ya no quiero ir porque estoy en un momento de mucha meditación y me lanzo muy arriba, tal vez que no las hay. Bueno, en primer lugar podríamos considerar a Sanat Kumara, me parece que ya lo has dicho por eso, como el cuerpo físico de un absoluto, podríamos decir, el cuerpo físico de un absoluto. O sea, la proyección última manifestada del absoluto. Bien. Entonces he hecho otra meditación y me pregunto yo si lo que motiva lo que se dice absoluto, dos fuerzas, tal vez también evoluciona este vacío que lanza la chispa. También debe de evolucionar, puesto que si Sanat Kumara tiene que evolucionar y es un cuerpo físico, al llegar a la reintegración total con su experiencia, tal vez el absoluto también tenga que hacer otra evolución, o sea, energía que evoluciona. No sé dónde me he metido, pero yo me entiendo. Es muy difícil medir el absoluto, casi imposible. No, sí. Pero ya sé. Sí. Entonces, cuando se habla de Sanat Kumara como Señor del mundo, como aquella entidad psicológica que se manifiesta a través del planeta Tierra o utiliza el planeta Tierra como nosotros utilizamos nuestro cuerpo, tenemos cuenta que es el cuerpo físico o la personalidad del logos planetario. Ya no es solamente el absoluto, no es el absoluto, sino que es solamente un señor que dirige un esquema terrestre, o la mónada, por ejemplo, de esta proyección es el logos planetario, y el alma es Sanat Kumara, y el cuerpo es el cuerpo. Así que el absoluto para mí no está en la mente de ningún ser, por privilegiado que sea, por un motivo principal, porque todo el mundo está ansiando conquistar metas, dándose cuenta que cuando llega a aquella meta ve otra meta más allá y por encima de su razonamiento. La meta en sí, o buscando un absoluto limitado a nuestras capacidades, siempre llega un momento en que incapacita la acción. Entonces la ciencia es vivir sin ver delante ninguna meta. Aquí hablamos de seres que al juicio analítico son nuestras metas. Por ejemplo, se habla, Tomás de Kempis habla de la imitación de Cristo. Imitar a Cristo para seguirle, para llegar a donde Él llegó. Y esto constituye una meta, a mi entender, que paraliza la acción. Lo mismo que el cristiano, que cifra su meta inmediata solamente en el Cristo histórico. Y entonces se lo representa el Cristo como un ser humano cualquiera. Pero naturalmente, cuando la persona está muy preocupada por el Cristo histórico, es que todavía no ha desarrollado sus poderes espirituales. Y lo inmediato es el Cristo histórico. Pero la persona que realmente funciona en un nivel de alta selectividad está mirando el Cristo cósmico.
del cual el Cristo histórico es solamente una pequeña expresión. ¿Cómo? Dentro de esta gran variedad y extensión de mundos habitados que existen en el cosmos, nuestro planeta Tierra es un pequeño cuerpo celeste que solamente puede precisar su grandiosidad la pequeña entidad humana. Pero vista desde el cosmos, Sanat Kumara y logos planetarios son pequeños puntos de luz. Fíjense bien, la estrella Betelgeuse y la Aldebarán son miles y miles de veces mayores que la Tierra. Pues bien, ¿qué es lo absoluto entonces? ¿Me permite? Sí. Sí. Entonces parece que el absoluto es el vacío y la plenitud. Justo. De esto es el absoluto. Sí, sí. Por eso yo digo, si esta energía o esencia pura o conciencia pura también debe de tener evolución. Exacto. Es esto. Sí. Es una ley. Todo evoluciona. Evolucionan los cuerpos, las almas y los espíritus. Y nunca se llega a una culminación. Ahí está la gracia de la vida. Si hay culminación, no puede haber liberación. Liberamos una parcela de luz y entramos en otra zona de luz. Es un tejer y destejer círculos, como aquí, de una pequeña manera. Este círculo aparentemente menos siempre está condicionando a este, porque tiene más radioactividad. Así que, por ejemplo, un átomo de plutonio tendrá una fuerza tremenda en relación con un átomo, por ejemplo, de oxígeno. Es muy diferente. Es la expansión, la radioactividad, por ejemplo. Y ahora, naturalmente, estamos aquí tratando ya no de buscar una meta definida, sino buscar aquel punto indefinible de distensión que no nos permita ya apegarnos a ninguna meta definida, que nos permita surcar los espacios como verdaderos argonautas del espíritu. Para mí esto es la seguridad magnífica de la evolución. Entonces, es extraer conciencia de este átomo viviente que llevamos para recibir y que se abran los pétalos para recibir estas constelaciones, estas energías. Exacto. Nuestro corazón debe estar abierto siempre a todas las corrientes de la vida. Y precisamente el ser no está evolucionado porque no ha desarrollado todos los pétalos del corazón. Así que cuando hablamos de los pétalos del corazón y hablamos de los trabajos de Hércules, que hablamos ya un día de esto, nos referimos al trabajo que debe hacer el alma humana dentro del propio corazón, preparando este corazón, despertando cada uno de los pétalos para que pueda ser un receptáculo de todas las energías del zodíaco. Y el zodíaco debe preocuparse también, permitidme, para que los planetas que están funcionando por su intercesión sean sagrados, porque esto es precisamente lo que dará una gloria al universo, una gloria estelar a todo cuanto existe. La liberación de un individuo presupone la liberación de muchos seres humanos, porque estamos relacionados. Cuando un planeta se convierte en radioactivo, empleando un término científico, entonces, o al ponerse en una situación de sagrado, se beneficia a todo el cosmos. Cuando, por ejemplo, el reino humano vino a la evidencia, se dice que fue tremendamente exaltado el Logos que pertenece a la constelación de Acuario. Y este Acuario ahora nos beneficia precisamente con esas energías que estamos percibiendo por medio del séptimo rayo. Es decir, que todo está relacionado y la vinculación o el karma existe por doquier. No solo entre los seres humanos, sino entre los reinos de la naturaleza y entre el cosmos absoluto. Todo es relación. Y no puede existir el ser sin estar relacionado. No podemos hablar de vida sin hablar de relación. Y es esta relación la que motiva que el cosmos, el sistema solar, nuestro pequeño planeta y nosotros más pequeños todavía, seamos una sola cosa. Pero una pregunta.
Diga. Estamos recibiendo una serie de rayos beneficiosos, ¿no? Sí. Pero a la vez usted admite la existencia de unos rayos nocivos o perjudiciales. ¿Cuáles son los que atentan a la salud en el sentido pues que provocan enfermedades cardiovasculares, etcétera? Bien, yo concibo el campo de acción y sobre esto de la acción del individuo en medio de un ambiente sano y fuera de dolor, ¿no? Por lo tanto, podemos detectar este dolor. Ahora bien, ¿usted podría indicarme una dinámica, un campo de acción energéticamente hablando o en el aspecto esotérico que contrarrestara o neutralizara los efectos nocivos de estos rayos que producen este tipo de infecciones? Sí, bueno, yo no sé si le puedo dar una solución exacta. Solamente... Sí. No sé si avalo lo que existe en la naturaleza, lo que existe, digamos, en el cosmos, por su propia proyección, lleva energías de tipo vibratorio diferente. Las inferiores acarrean como consecuencia ciertas motivaciones que psicológicamente, físicamente traducidas producen enfermedades. Entonces, las partes superiores de cada signo astrológico o de cada rayo, entendiendo que los rayos y los signos astrológicos en realidad son expresiones psicológicas de entidades que utilizan planetas para manifestarse. Entonces, cuando hablamos de estos rayos nocivos, yo no sé si hasta qué punto he dicho que recibimos rayos nocivos. Yo diría que el mal está en el corazón del hombre. Y si el hombre está, digamos, solamente receptivo a ciertos rayos, no es que realmente que los rayos que le condicionen sean malos o que sean nocivos, sino que su contenido o el campo de expresión de sus vehículos está contaminado o está, por ejemplo, imperfecto o que no están coordinados. El caso, por ejemplo, de una persona que no tenga equilibrio. Este equilibrio no depende de los astros, depende quizás de su propio karma particular, o de la manera como está enfocando las cosas de la vida, o si su mente es serena o su corazón está, por ejemplo, ausente de temor. Depende de muchas cosas. No depende principalmente de rayos nocivos, sino de aquel estado de los vehículos que impiden la perfecta coordinación de algo supremo como es el cosmos. Fíjese usted, una cosa muy clara. Si el agua pura que nace de un manantial se está vertiendo en un vaso que contenga gérmenes, barro, alguna cosa, el agua, por pura que sea, al llegar al vaso queda contaminada. No es que no dependa de aquello, de la pureza del rayo, sino de la impureza de los vehículos. Entonces la programática, la evolución, estriba en una coordinación inteligente de los vehículos que nos condicionan, a fin de que nosotros, por la atención suprema hacia esta realidad espiritual que presentimos, podamos motivar en nosotros grandes transformaciones. Y estas transformaciones harán que el agua pura de los rayos se introduzca en nosotros y no sufra alteración. No serán rayos nocivos, sino que nosotros estamos participando como grupo, como entidad social, de un conjunto de factores que nos llevan al dinamismo supremo de la vida. Están trabajando a un ritmo de pequeña frecuencia, si podemos decirlo así, cuando estos rayos son de alta frecuencia vibratoria. Son tremendamente potentes y nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta no puede acoger estos rayos con toda la fuerza o con todo el equilibrio que precisan. Y el rayo primero, por ejemplo, que condiciona a un gran porcentaje de seres humanos, es tremendamente potente en ese aspecto y origina grandes catástrofes. No porque el rayo primero sea malo en sí, sino que su fuerza, su fuego, se encuentra dentro del individuo algunas alteraciones, algunos vicios del pasado, algo que pertenece a las edades pretéritas del individuo. Al llegar allí sufre una refracción absoluta y entonces aquel rayo motiva grandes destrucciones cuando podría traslucir grandes creaciones. No sé si me he explicado, pero la técnica, momentito, pero como técnica le voy a decir una que es para todos los rayos. No deje desperdiciar o no desperdicie un solo minuto tratando siempre de estar atenta a cuanto ocurra a su alrededor.
No deje que pase un pensamiento por su mente sin analizarlo, a fin de efecto de que aquel pensamiento que quizá lleve un mensaje kármico pueda ser no destruido, sino analizado completamente hasta que la mente quede realmente vacía. Solamente cuando la mente está vacía es cuando puede llenarse esa plenitud de la naturaleza, de ese sentido creativo de los valores del espíritu. Es decir, que todos cuantos estamos aquí, creo yo, estamos interesados en descubrir lo que dice la señorita, un dinamismo nuevo en nuestra vida para que podamos fertilizar nuestro ánimo con nuevas aspiraciones. ¿Y esto quién lo va a hacer? Hay una técnica definida para que cada cual sea mejor que fue ayer y que hoy sea mejor que mañana. ¿No sea que no estamos atentos precisamente en todo cuanto ocurre en nuestro ámbito social? O dicho de otra manera, estamos interesados como seres humanos en nuestra era, esta era marcada por la traslación de los opuestos, marcado precisamente por la técnica que antes nos hemos referido, y con todo cuanto produce a nuestro alrededor el caos, el temor por la incertidumbre. ¿Qué pasará cuando estemos atentos al proceso? Cuando el proceso no sea monopolizado por el ambiente que hemos creado, sino que nosotros seamos máquinas sociales creadas por nosotros mismos y utilizadas por nosotros mismos, no dependiendo de la gran maquinaria social que entre todos hemos construido. Entonces, la dinámica es la singularidad y no la pluralidad. Hay que ser singulares en todas y cada una de las expresiones. Y en un mundo tan imitativo como el presente, corrompido desde sus cimientos por la competencia y por el egoísmo, ¿qué vamos a darle como norma? ¿Qué dinámica? ¿O vamos a hacer como hacía la iglesia del pasado? Sed buenos que Dios os recompensará. Y mientras tanto, venían guerras y desastres y más desastres. Entonces, una dinámica es: estate atento a lo que estás produciendo, o no contamines tú el ambiente, porque de la manera que tú dejes de contaminarte el ambiente con tus pensamientos y tus emociones, automáticamente los rayos que incidan sobre ti serán puros y no vendrán contaminados por el karma que tú has creado. Es difícil de precisar esto, ¿eh? Perdón un inciso. Sí. Cada vez que hable del karma, me gustaría que asociara la idea de acción. Porque la ley de aceptación del karma, o sea, yo en principio no la acepto porque la asocio con acción. Todo lo contrario significa estar estático. Entonces yo esto no lo quiero. O sea, es decir, que me gusta que asocien la acción, la idea de superación constante. O sea, el karma no me gusta echarle la culpa. O sea, asociarlo con la acción, la dinámica. Bueno, es que el karma es acción. No, pero es que, por ejemplo, en el Oriente, yo he leído, ¿no? Entonces parece ser que cuando viene un contratiempo en la vida, lo achacan al karma y entonces se me hacen todas, se quedan sentados, entonces esto no es. No, yo cuando hablo de karma, no sé. Conforme lo concibes oriental, desde luego es bajo este punto de vista, ¿eh? No, yo no. Yo, ante todo, le pido a usted que no me vea como un oriental. No lo soy. Soy muy occidental. Por lo tanto, acepto la mecánica de la acción, pero al propio tiempo digo una cosa: lo que llamamos karma no es más que la falta de audacia en descubrir aquello que está más dentro de nosotros mismos. No es nada que se relacione con el pasado que hemos creado. Yo digo siempre, hay karma cuando el presente no es examinado con atención. Entonces, si hay acción en el presente, acción, y cuando hablo de acción, hablo de una atención suprema sobre todos los actos que estamos realizando y sobre todos los pensamientos que surcan en mi mente, entonces en esta fruición creadora se extingue el karma. El karma no existe para mí, en este caso. O sea, que, por ejemplo, entonces, si no prestamos la debida atención en el presente, o no tenemos esta especie de espíritu de superación, entonces vivimos del pasado. Justo. Y después, otra pregunta que quería hacer. Al hablar de la liberación, que usted también ha hablado, entonces una persona liberarse, porque muchas personas entienden, de decir, bueno, me libero y ya está, a ver, ya estoy acabada. Yo no creo que esto tampoco exista, porque yo creo que una persona se libera, por ejemplo, de un filtro, como usted ha dibujado aquí,
para entrar inmediato en otro. Y así siempre, porque si no, no tendría explicación ni la vida ni nada. En muchas cosas así. ¿He dicho algo contrario de esto? No, es así. Bueno. Creo que no es así, es así. Es así. Que yo no estaba antes. Mire, fíjese, he dicho una cosa. Cuando la persona está creando una meta, aquella meta condiciona su ánimo y no puede haber posible liberación. Cuando la persona está viviendo la acción, no puede crear metas. Y cuando no crea metas, está liberándose constantemente. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces la liberación es psicológica. Si estamos atentos en el tiempo desaparece. Cuando ustedes están bien en un sitio, no miran el reloj. El tiempo no existe. ¿Cuándo tienen ustedes noción de tiempo? Cuando están creando una meta y han creado una distancia hacia esta meta. Y entonces la liberación no puede existir. Y el karma entonces es aquel estímulo que ustedes sienten para llegar a la meta, sabiendo que no existe nunca una meta de llegada. Porque si limitamos la acción creativa del individuo a una meta, se ha extinguido automáticamente la gloria de la acción. Estamos siendo condicionados por el tiempo. Una transformación constante. Sí, señora. Sí. Que fa rato que... Vale. Sí. Referent a aquellas palabras que ha dicho, referencia a aquellas palabras que ha dicho de que el reino de los cielos puede ser arrebatado por la violencia, me gustaría que me aclarase un poco esa violencia, porque como estamos precisamente viviendo bastante violencia, no sé que uno piense que la forma de arrebatar el cielo es imponiendo por la violencia a los demás esta idea, o si es que realmente pues es suicidándose, que es otra clase de violencia, o qué clase de violencia es la que se refiere San Pablo de usted. Bueno, yo creo que es una palabra muy mal traducida, pero la persona que es violenta está condicionada por su propia violencia. Entonces yo diría buscar realmente con intención el reino de Dios. Hay un término actual que es la agresividad. Una persona competitiva en el mundo social de relaciones, que sea realmente agresiva buscando la competición o la competencia, para mí no existe. Tampoco existe la agresividad en el sentido interno, ni tampoco para buscar todo el reino de Dios hay que emplear la violencia. Yo diría que hay que emplear la acción. Yo me refiero a los textos mal traducidos quizás, imputados a Pablo de Tarso, que el reino de Dios se puede arrebatar por la violencia, pero me parece que significaba que el proceso de la evolución depende de la creación del individuo, o de su espíritu de creación, o de su espíritu de acción, de manera que si estamos viviendo noblemente en el presente, estamos arrebatando el cielo, no por la violencia, por la voluntad de acción. Entonces sí que existe una motivación sincera en nuestro corazón. No es que perseguimos una meta determinada, lo cual para mí es falso, porque la meta, como digo, ya en sí niega la liberación, porque te crea una sujeción a algo determinado. Y cuando estamos realmente accionando, actuando en el presente, con una atención suprema hacia todo el contenido ambiental dentro del cual estamos inmersos, sin dejar escapar sin análisis ninguno de los pensamientos que saltan a nuestra mente, entonces estamos arrebatando el reino de Dios. Mejor dicho, lo estamos descubriendo. Por lo tanto, no se trata de palabras. Es una palabra que se dice solamente que se puede acelerar el proceso de la acción. Yo diría que la acción sube de ritmo vibratorio y entonces se expansiona más, como decía la señorita, en unas ondas concéntricas sin posible culminación. Es como si agitamos una campanilla en el aire. Nuestro oído no percibirá ya más que lo que permite nuestro oído, los decibelios hasta los cuales estamos capacitados de percibir. Pero del punto de vista cósmico
se propaga hasta siempre, jamás culminará aquello. Entonces una acción en el éter, y debe ser una acción en el éter, todas y cada una de nuestras acciones, no buscando un principio ni una llegada, ni una motivación ni una meta, vivir simplemente, atentamente, naturalmente. Un moment, por favor, un moment, que... No, espera, un momentito. Un momentito, por favor. Bueno, es la época del feminismo, perdón, aunque seamos las mujeres. No, yo solo quería decir una cosa, que yo el aspecto karma solo lo admito desde un punto de arranque, porque no puedo negar que yo he nacido en una determinada familia y otros han nacido en otras, con diferentes posibilidades, y etcétera, etcétera. Esto no deja de ser karma. Por lo tanto es un punto de arranque. Ahora el resto será lo que confeccionemos con nuestros actos, ¿no es así? Aunque tampoco puedo pensar, como dice la señorita, estoy de acuerdo, en una acción constante. No hay que pensar en lo que creamos o no creamos como karma, sino entonces hay que pensar en lo que analicemos y obremos. Solamente esto, pero partiendo de unas posibilidades que se nos ha dado como karma. El karma no se puede negar como salud, como inteligencia, medios económicos, etcétera, etcétera. Esto es un punto de arranque. Ahora, esto no se puede negar, ¿verdad? Este karma ni es oriental ni es occidental, es humano. Nacemos donde nacemos y somos como somos. Entonces, desde este punto de partida debemos accionar el resto de nuestra vida, con un análisis constante de las posibilidades de la acción nuestra y del conocimiento de los demás. Pero el problema debe estribar cuando alguien se encuentra rodeado, o profesionalmente o familiarmente, con unos ambientes que no nos gusten. Entonces casi que todas las preguntas van dirigidas a ¿cómo puedo salirme de esto? Aunque no, a veces no lo decimos, pero quisiéramos saber cómo salimos de aquello que nos atormenta, cómo debemos obrar. Y entonces sí que no hay que pensar que tenemos un karma, pero cada uno somos diferentes a la hora de enfrentar los problemas. Entonces, si yo ahora digo hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, y alguna persona se siente condicionada por mis palabras, desde ese punto de vista yo quería karma. No puedo hacerlo. Pero otra cosa existe aquí. Existe, fíjense ustedes bien, la sutilidad de la pregunta. Vamos a prescindir del pasado y vamos a prescindir del futuro. El pasado siempre ata por glorioso que haya sido. Y siempre digo lo mismo. Una vez hemos pronunciado una palabra, jamás la podemos recuperar. Entonces es falsa la idea de arrepentimiento a que nos tienen aficionados o nos tienen acostumbrados las grandes religiones. Es decir, que cada cual debe aceptarse tal cual es en el presente, con sus cualidades y con sus defectos. Lo que interesa es una cosa fundamental, es partiendo de aquí, sin darle ningún nombre definido, tratemos de investigar lo mejor de lo mejor. Entonces, a este investigar sereno y constante yo lo llamo acción. Una acción que excluye por completo la idea de karma. Porque el karma siempre limita la mente del individuo. Y cuando algo le va mal, es mi karma. Y cae en el fatalismo. Y naturalmente, una persona que caiga en el fatalismo y se sienta pegada a los valores tradicionales, automáticamente ha dejado de existir, de funcionar como ser inteligente. Entonces, fíjense bien, la sutilidad, y vamos investigando esa sutilidad. Cuando estamos enfrentando a un hecho, ¿qué hacemos? No vemos el hecho tal cual es y tal como se produce, sino que le buscamos un remedio. Y este remedio es aquello que hicimos en el pasado. Dicho de otra manera, cuando tenemos una gran experiencia de tipo espiritual o místico, la queremos reproducir en cualquier momento del tiempo, sin pensar que aquello pasó. Y aquel querer indagar, de querer reproducir algo que hicimos en el pasado, está creando una meta ilusoria que pertenece al pasado y que por lo tanto no entra en las líneas de la acción. Psicológicamente hablando, solamente existe un presente, una hora eterna. La pregunta es esta:
¿seremos capaces de vivir este momento? Ustedes y yo, naturalmente. Todo el mundo está pegado a los valores del pasado. ¿Y cuántos de entre ustedes, en tanto me estaban escuchando y estaban formulando ideas de cómo podrían decir esto si dice de otra manera? Ha quedado, ustedes me permitirán decirlo, vacía por completo. En este vacío se agitan las fuerzas eternas de la vida que están presentes ahora y aquí. No ayer ni mañana, ahora. Bien, ahí está la liberación. Y la liberación existe lo mismo en una planta embebida en su propia creatividad, en su propia atención como planta, que en un maestro de la jerarquía al cual hemos aludido. Entonces, ¿qué es lo que existe como vínculo de liberación? Y esta liberación que tiene que hacernos creadores realmente en este mundo de situaciones conflictivas. Solamente que vivamos sin desperdiciar un solo minuto. ¿Y cuándo lograremos esto? Solamente cuando nos dejemos de normas y de disciplinas, en el sentido tradicional, siendo la propia y única disciplina la gloria de la acción del presente. Vean ustedes como el contenido psicológico, por su propia naturaleza divina, se manifiesta como una gloria permanente, como una paz, como un equilibrio. ¿Se dan cuenta que no existe equilibrio en un mundo? Y que este desequilibrio existente no es sino la falta de atención depositada en los elementos dinámicos que concurren en la estructuración del ambiente social en donde vivimos inmersos. Primero, si me permite usted confirmar lo que acaba de decir. Con lo que se está notando ahora en el ambiente y al tener cierto contacto con los sectores más avanzados de religiones o confesiones que intentan romper la costra de su rutina y eso, precisamente, y sí, la idea que acaba usted de exponer, que se están liberando o intentan, cada cual según la medida de sus fuerzas, se están liberando de sus fórmulas, de sus ritmos, y intentan captar ese mensaje que usted propugna de la eternidad del momento. Lo que pasa es que algunos lo hacen balbuciendo, y esto lo digo porque hace poco asistí a una reunión que trataba ese tema y había tomó la palabra un señor que está bastante afincado en lo católico tradicional, pero se daba cuenta de que había una necesidad perentoria de irse liberando progresivamente de esos ritos, esas disciplinas, esas técnicas, y llegar a un momento en que todo se quede trascendido y suplido por otra cosa mucho más consistente. Lo que pasa es que no acertaban a ver o adivinar en qué consistía aquello. Pero esto lo noté yo porque hacía esfuerzos para buscar algo, quería definirlo, pero se le escapaba. No se daba cuenta de que lo viejo, las técnicas, las cosas esas, todo esto era ya una cosa ya desusada, que no servía para los tiempos nuevos. Eso es una pequeña, pero no era esta mi pregunta, simplemente porque se me ha ocurrido ahora cuando hablaba usted, pero mi pregunta era que usted ha hablado de los 4 reinos de la naturaleza y luego que el hombre pasa a lo que Cristo llamaba el reino de los cielos, que sería el 5º grado de evolución, ¿no? Entonces tuve la suerte de asistir a una conferencia en París de un maestro serio que decía que también la Tierra, el planeta Tierra, está llamada a ser integrada a otro grado de evolución. A mí me sorprendió muchísimo la idea esa, ¿no? Pero ya que usted ha hablado de esa asunción de los diversos reinos a otro superior, a ver si es que también el planeta Tierra también está llamado a otro grado mayor de evolución, el planeta como planeta, ¿no? O, si usted ha estado atento, he dicho que la finalidad de cualquier planeta, no simplemente la Tierra, sino cualquier planeta inmerso en los cosmos absolutos, tiene como meta inmediata, por así decirlo, la liberación, convertirse en luz, en un planeta sagrado. Por lo tanto,
la perfección del universo, desde el punto de vista, será que todos los planetas que constituyen dicho universo son sagrados, o se han convertido en luz. Esto es la liberación. Es decir, que la luz, por su fórmula de energía y por el sentido espiritual que entraña, siempre es liberación. Se dice también, y esto viene también con todo cuanto hemos dicho hasta aquí, que si el individuo vive conscientemente, su cuerpo se transformará también en luz. Porque la luz existe ahora, y la estamos apagando siempre con la idea del pasado, con la imaginación del futuro. Vivimos de esperanzas, de deseos y de temores, pero nunca acabamos de vivir de realidades objetivas. Siempre estamos tratando de hacer una cosa espectacular, sin darnos cuenta que lo más sencillo y lo más a nuestro alcance es la liberación. ¿Y cuál es la liberación? El contacto, la relación correcta, la atención. Esa atención que ustedes están depositando a mis palabras es realmente liberación. Es acción pura. Y dense cuenta que en ciertos momentos en que la atención de ustedes ha estado realmente unificada, se ha producido un vacío. Y que este vacío es síntoma de que realmente ustedes se están liberando. Buenas tardes, hermano Yotán. Quería hacerte una pregunta, ¿no? Me ha parecido antes que has dicho que el conocimiento no libera. Yo estoy muy de acuerdo contigo, además me has aclarado unos puntos que tenía, te felicito. Y luego quería decirte que entonces yo entiendo que si es un camino, el conocimiento, no deja de ser una cosa secundaria. Y aquello que no es secundario, que está en primer lugar, entonces es la realización del ser. La realización del ser por medio de la percepción, y esta percepción te lleva a la elevación, y todo esto te lleva por la voluntad a la acción, pero esta acción tiene que ser con el amor, porque la acción, si no es amor, sigue siendo acción, más no te supera, sino que al contrario, te sumerge más en la oscuridad, ya que el mal no existe, entonces diré en la ignorancia del ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que para llegar a la realización, el hecho de yo venir aquí, por ejemplo, y escucharte, cosa que me gusta mucho, y yo el mes que viene volver aquí siendo el mismo yo, esta conferencia a mí no me ha servido de nada. Si yo he escuchado una cosa y digo, hombre, el hermano Beltrán me ha tocado un punto precioso, voy a hacer así, voy a tratar de hacer así, el seguir esto que yo he captado, que me ha servido ahora mismo de principio para andar el camino de mi superación, y el mes que viene seré otro, y estaré incluso más unido a ti, y seré mucho más elevado, aunque sea en poco, en ti. Ahora, si yo, en este mes que pase, sigo siendo el mismo, cometiendo los mismos vicios, cometiendo los mismos errores, si yo no me supero en mi propia vida, no me sirve de nada, vaya aquí, vaya a los lugares que vaya. Entonces nos acondicionamos. Exacto. Es lo que no debe ser. Exacto. Entonces, cuando se vive presente realmente. Sí, de muchas razones. Además, que cuando hablamos de amor, por ejemplo, hablamos del centro del universo. Siempre he tenido un gran interés en decir que no podemos hablar, ni sentir, ni actuar sin amor. El amor es la base de la creación y es el motivo esencial de la atención. Ahora, hemos confundido el amor con la emoción o con el sentimiento. Pero el amor, por ejemplo, el amor corriente, es siempre un intercambio entre varias personas entre sí. No es una liberación del amor. Es un contrato social. Y hay que desaparecer el amor como forma de contrato para entrar dentro de la gran vinculación del cosmos. Entonces quizá tendremos la oportunidad de vivir el amor realmente.
yo quería preguntar que quizá las ideas que hemos tenido siempre de eso de la meta, lo que estabas diciendo que tenemos que rechazar, ¿no? Como el absoluto, como una meta a la que teníamos que tender. Era como la idea de llegar a unificarse con todo. Entonces, según esta idea de evolución constante, incluso del absoluto, jamás llegas a una identificación con el absoluto, porque si él es una evolución suya, nunca llega a encontrarse, ¿no? Sí, pero el ser humano, por su propia naturaleza condicionante, se apega siempre al fruto de la acción. Ahí está el peligro. Si la persona pudiese pensar y al propio tiempo estuviese desapegada de su pensamiento, la mente siempre estaría limpia. Fíjense ustedes lo que es el deseo y se dan cuenta de la situación actual del ser humano. El deseo siempre existe como participación activa entre un sujeto que observa y una cosa observada. Hay una distancia. Bien, cuando la persona desea intensamente algo y lo hace sin apegarse al objeto, el objeto está en su corazón ya. ¿Qué pasa con la idea de Dios o con el deseo de Dios? Después que hemos deseado tener un confort, que hemos deseado tener una familia que nos quiera, un buen grupo de relaciones, un buen grupo esotérico donde concurrir, cuando tenemos todo esto decimos, ahora vamos a buscar lo absoluto. Pero la idea del absoluto es tan limitada en sí como la idea de un automóvil, de tener un coche. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el sentido de libertad, cuando estemos atados con un metro de cuerda o con 50 metros o con una cuerda que abarca el infinito? ¿Cuál será más libre de todos? Mientras estemos atados, no estamos libres. Entonces la idea de Dios nos puede atar también fundamentalmente. ¿Qué pasa entonces? La persona que se libera 2 metros está libre. No hay que esperar hasta el infinito para cortar la cuerda. Bueno, es que esta es una idea que puede parecer peregrina hasta absurda, pero realmente fíjense bien cómo estamos atados a tan pequeñas cosas y a tan grandes cosas también. Pero somos felices porque hacemos yoga o porque meditamos en lo trascendente. O es feliz el individuo que se retira 10 minutos o un cuarto de hora para buscar a Dios y si pasa el resto del día renegando de Él. Pues entonces, ¿cuándo existe la fruición de la acción? Cuando tenemos conciencia meditativa que no se relaciona con los momentos pasados en el yoga o en la meditación trascendental, sino que estamos viviendo constantemente, propagando la acción constantemente. Entonces, en este vivir despierto, inteligente, está la liberación. Un momento, ahora vamos a cambiar un poco. Parece que de lo que has dicho de las ramas, de lo que se ha dicho de las ramas, cuando para pertenecer a las ramas de un maestro, para encontrarte en las ramas de un maestro, parece, a mi entender, que debe ser, porque la aspiración del ser, todos nos gustaría llegar a la rama del maestro, ¿verdad? Pero debe ser una perfección que el mismo corazón del maestro absorbe aquella energía, o sea, la entidad la debe de absorber el maestro para pertenecer, o sea, sus radiaciones absorbe al ser. Debe ser así, ¿verdad? Porque todos nos gustaría pertenecer al maestro, pero lo que pasa es que no pertenecemos o no lo sabemos. Entonces, si nosotros nos acondicionamos con perfección, con más o menos lo que hemos visto, lo que se trata, entonces, por el rayo, por lo que sea, debe de absorber las ramas del maestro. Yo digo entonces que lo que se precisa es que el individuo que quiera pertenecer a una rama, empezando por decir que las ramas no es una meta, sino que es un centro de actividad, que no es lo mismo. Entonces, lo primero que debo hacer
es tratar de vivir serenamente, porque cuando estoy viviendo serenamente, estoy despertando ciertos centros en mi composición etérico-física y despertando ciertos núcleos de luz dormidos que hacen que alguien que tiene visión cósmica puede percibirlo. No es cuestión del discípulo saber si está en la rama o si está en contacto con el maestro. Sea en todo caso cuestión del maestro, que puede percibir la luz en la cabeza del discípulo. Lo mismo que hemos aplicado para el cosmos y para la liberación, hay que aplicar para las ramas. Y hemos aplicado las leyes del conocimiento de las ramas. Y ahora les digo, libérense ahora de las ideas de las ramas. ¿Saben que existen? ¿Para qué quieren más? Entonces no hay que pensar más, hay que trabajar en ese sentido, tratando de arrebatarlo con la atención, no con la violencia. Ah, ya se cree que lo iba a decir, ¿no? No se trata de violencia, con la acción, con la voluntad de acción. Y entonces viviremos en un mundo diferente de lo que conocemos actualmente. Y todos estamos empeñados en crear un nuevo tipo de sociedad humana. Y esto que aparentemente no tiene importancia, sí la tiene, porque sin que se den cuenta, durante ese tiempo que están aquí, están reflejando la luz en la cabeza. Y son percibidos. Pues entonces, ¿qué es lo que ha motivado que surja esta luz? La atención que depositan. No en mí, en las palabras, en algo que atrae su atención. Pues entonces, cuando existe esta atención hacia todas las cosas, cuando existe este vacío constante por doquier, y cuando nos sentimos enteramente libres de cualquier modificación del pasado, con sus tradiciones, o nos liberamos de la esperanza en el futuro, y perdemos el miedo, entonces vivimos en el presente tal como el presente exige ser vivido, para no crear subconsciencia. Quizá otro día tengamos que aprender las técnicas psicológicas del momento actual, suprimiendo ya la subconsciencia, dejando solamente con una computadora de registro de hechos, pero sin ninguna modificación que nos impulse la acción. Entonces veremos surgir una nueva psicología, la psicología de la tercera rama de la jerarquía. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, los que trabajamos en psicología, y todos aquellos que están interesados en descubrir los valores permanentes de la propia psicología. Otro desafío a nuestra conciencia de investigadores. Un momento, es que hasta que la sociedad sea mejor de lo que es ahora, y a ello tenemos que ir todos, creo que tenemos una idea falsa de la liberación, o cuando menos mis escasas luces no me permiten ver más allá. Entonces quisiera una descripción más, quizá un poco más por lo bajo, para poder aprender bien este aspecto, porque liberarse ¿de qué? Hemos de ser impersonales hacia todo. Si somos impersonales hacia todo, ya no podemos hablar en términos de felicidad, porque felicidad en minúscula es lo que el ser humano encuentra placer viviéndolo. Entonces ya no se puede hablar de felicidad como toda la gente lucha para encontrar su felicidad, y cómo puede encontrar a la vez su liberación. Me gustaría, casi entre son términos psicológicos, ¿verdad? De psicología más o menos trascendente, pero me gustaría que antes de que pudiera avanzar esta nueva sociedad, que hay que crearla todavía, en estos momentos que todo el mundo dice, yo no puedo empezar a hacer tal cosa porque primero tengo que liberarme yo, y mientras tanto va buscando su felicidad hacia lo que sea que le plazca para vivir. En este caso yo creo que estamos todos equivocados, porque no puede ser buscar ese término de felicidad y a la vez liberación. Si es que la liberación es, por eso digo, mis escasas luces no me permiten ver más allá, que liberación para mí es imparcialidad. Una cosa has dicho, has hablado sobre impersonalidad. Yo te pregunto, ¿qué entiendes por impersonalidad? Es vivir las cosas sin apegarse a ellas. Bueno, ya lo he dicho antes. Y entonces ya no es buscar la felicidad como busca el mundo. Es que no hay que buscar la felicidad, no hay que buscar nada. Hay que vivir simplemente. Y para conocer esta liberación... Es que la gente busca siempre un objetivo. El objetivo es lo que tiene que desaparecer.
para que podamos vivir plenamente. Ahora bien, ustedes me dirán, es imposible. Yo digo que nunca lo hemos intentado. Buscamos una meta. ¿Cuál es la meta de ustedes? ¿Cuál es mi meta? ¿Tener más dinero? ¿Tener una posición social? ¿Tener dinero al banco? ¿Tener un coche? ¿Tener una mujer que nos ame? ¿O un marido que nos quiera? ¿Qué es lo que queremos? Un objetivo siempre adelante. Y luego, con todo esto que está condicionando nuestra vida, hablamos de impersonalidad. ¿Dónde está la impersonalidad en todo caso? Es curioso. Entonces, para buscar, para ser realmente, hay que vivir noblemente, lo más honradamente que nos sea posible. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance inmediato? Nuestra atención marcará la pauta. Pero en todo caso, procuren que el objetivo sea lo más alejado de ustedes mismos. Sí, puede ser que sea cósmico. No cifren su afán en lo inmediato, porque entonces se perderán en vanas tentativas y que crearán los andamiajes para otra estructura tradicional que pertenece al pasado. Si cometen una acción que no resulte agradable o algo que ofenda a otra persona, por favor no se arrepientan, porque no lograrán nada, ya ha pasado aquello. Enmiendan la acción, si precisamente la acción es vivir desapasionado. Puede que si se equivocan, la misma fuerza de la acción traerá su consecuencia a aquello que hicieron mal, y automáticamente, con atención depositada todos los hechos que están cifrando en cualquier acontecimiento, hará que cada vez sean más nobles en la acción, en la correcta acción, que es el comportamiento con respecto a los demás. Entonces ya no es una meta inmediata, es el vivir constante, no de acuerdo con motivos ni con ciertos arquetipos que hemos creado con la imaginación, o tratando de imitar a alguien, por elevado que sea, sino viviendo lo más honestamente que podamos, convertirnos en un buen ciudadano. Simplemente, siempre decimos lo mismo. No, tenemos que llenar la mente de grandes pensamientos esotéricos y hablar con énfasis de las estrellas. Cuando la acción queda siempre relegada a un término meramente descriptivo, pero sin ninguna cualidad que haga apetecible la vida que nos rodea. Noblemente, importa muy poco que el sexo sea masculino o sea femenino. Hablo de una actitud de conciencia, no de un sexo, una polaridad. Hablo de un punto único de tensión espiritual. Si la persona está atenta a este punto de crisis, que debe motivarte una gran atención a todo cuanto ocurre a su alrededor, se olvida si es hombre o si es mujer. Primero, que el mal de la sociedad es la dualidad de los sexos. Primero, Entonces la unción, la atención depositada en lo inmediato hará que la persona sea correcta, indistintamente si es hombre o mujer. La honradez no tiene sexo, la cualidad no tiene sexo y el amor tampoco tiene sexo. Solamente tiene sexo la persona que vive en el sexo. Y la persona que vive en el sexo, como dualidad, no puede percibir las cosas con esta clarividencia, por así decirlo, con esta acción formidable del presente. Todos los seres humanos cometen equivocaciones, ya sean hombres o mujeres. Por lo tanto, para mí, si el mal existe o existe ignorancia, está compartido por ambos sexos. No vengamos ahora a buscar que un sexo tiene la primacía. Es el ser humano, el alma humana, la que está involucrada en el proceso de la liberación. Además, sí, ya voy a terminar ya porque ya se va alargando demasiado. Dense cuenta, y como siempre terminaremos con un poco de silencio. Dense cuenta, solamente como un examen de conciencia,
que vienen ustedes aquí por una razón fundamental, porque sienten el impulso de la vida creadora en su corazón. Si no, no podrían existir. 1000 causas, 1000 razones, 1000 impedimentos se lo privarían. Están aquí y ahora por algo más vital que nosotros mismos. Entonces, esta unidad de conciencia que formamos, este equilibrio de cualidades, esta fusión de rayos, solamente tienen un lente común de proyección, la atención. Trato de estar atento cuando les estoy hablando. Ustedes están muy atentas, ustedes, cuando me están escuchando. Entonces, ¿cuál es el misterio que se produce entre nosotros? ¿Qué es lo que produce ese silencio? Es que estamos unidos por el mismo interés colectivo, la acción. Y la acción y la liberación son la misma cosa. Muchas gracias.